Gracias. Ya. Ya. Entonces, como le estaba señalando, y para que quede en el registro audiovisual, que igual lo vi el anterior y tenemos 17 visualizaciones. Igual somos 40 y algo en el curso, así que hay personas que no han visto el video, ¿ya? Pero sí parece que tenemos más que el canal de YouTube del profesor Juan. ¿Ya? Dicho eso, Saludos. la evaluación entonces va a estar de la unidad 1, que tiene referencia, ¿no es cierto?, con la epistemología. Está desde el día de hoy hasta la próxima semana. Está ya en el aula alojada, es una prueba de 21 preguntas que desarrolla habilidades, ¿no es cierto?, de la taxonomía, de iniciales, ¿no es cierto?, de conocimiento, de identificación, de determinación, y algunas de relación, ¿ya? Esas habilidades. 21 preguntas, como señalaba, verdadero y falso, opción múltiples, emparejamiento, que requiere cierto análisis, y tiene una duración de 2 horas, ¿ya? Efectivamente, uno hace el cálculo, cuánto se puede estar demorando, y la prueba no tiene más de 10-15 minutos, pero uno lo deja con esa amplitud por si hay problemas de conexión, ¿ya? Y les entrega inmediatamente la retroalimentación de las preguntas que son falsas, ¿ya? Y les entrega, ¿no es cierto?, la retroalimentación de la pregunta, la respuesta correcta. Hay una retroalimentación que es inmediata, ¿ya? Pero de igual forma, a la próxima semana vamos a hacer un análisis de algunos ítems que quizás estén descendidos y vamos a hacer una retroalimentación, ¿ya? Que es sumamente importante porque muchas veces uno como profe, y esto es un mea culpa que uno tiene que ir haciendo constantemente, es que si bien la evaluación es como colocar en evidencia los aprendizajes, de repente se nos olvida un poco los diferentes tipos de retroalimentación que existen. Uno siempre retroalimenta porque la calificación, y en este caso que la prueba tenga una retroalimentación, ¿no es cierto?, es parte de ese proceso, pero quizás hay que detenerse un poquito más. Entonces vamos a darle un tiempo a la clase teórica para poder hacer una pequeña retroalimentación con los aspectos que nosotros veamos con Rosita que están un poco más descendidos, ¿ya? A mi juicio, creo que es una prueba que responde a lo tratado en clase y también responde a los documentos. Yo les envié un correo electrónico hace como 1 o 2 semanas para que revisaran un texto y recordándoles que estaba esta evaluación y para que se fueran preparando. Fue antes del 18 de septiembre, porque entendía que esa semana, ¿no es cierto?, uno la tenía para otro tipo de actividades, pero para que ustedes pudieran más o menos situarse en lo que había que revisar para poder llevar adelante la evaluación, ¿ya? Con respecto a eso, la otra información que quería entregar del orden administrativo es que la próxima semana nosotros tenemos que estar entregando el primer taller. Este taller que es en grupo, que en la presentación de la asignatura se informó que eran de 3 estudiantes, pero luego hubo un acuerdo en el cual yo no participé, donde se acordó un número mayor. Yo no tengo problemáticas, ¿no es cierto?, en establecer y flexibilizar con respecto a eso, ¿ya? A mí la única problemática es que a mí me interesa mucho que una vez que se presenta el programa y llegamos a ciertos acuerdos con los estudiantes, se mantengan hasta el final, porque hoy podría ser el número de estudiantes y luego podría ser otra cosa, y uno siempre tiene que mantener los acuerdos, ¿no es cierto?, establecidos al comienzo de cada una de las relaciones. Y como yo siempre digo, esta es una relación, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidar y mantener con la información, ¿no es cierto?, más precisa y la acordada. Dicho eso, a partir de información, ¿no es cierto?, y comunicación con la profesora Lilian, lo vamos a dejar abierto. Rosita me comunica, ¿no es cierto?, que la mayoría se inscribió en 4 personas, ¿no es cierto?, y está bien. Es importante que uno establezca, ¿no es cierto?, y crea equipos de trabajo en función de la temática y también de las relaciones personales, y eso es súper válido y es muy bien que se haga. Así que no hay dificultad en ello. Pero si alguien quiere hacerlo de 3, tampoco hay dificultad en ello. Pero ya 5 y 6, ahí ya hay dificultad porque efectivamente cuando uno tiene que levantar ciertos documentos es difícil poder crear este tipo de documentos con un número mayor. Lo digo no a partir de expectativa o mi conocimiento o mi posición personal, según también lo que pasó el semestre pasado.
que hubieron grupos muy masivos en donde luego habían conflictos internos y a uno como profesor lo hacen parte de esos conflictos internos señalando que este no trabajó, que este hizo, entonces uno vuelve como al colegio, entonces para poder mediar sus relaciones y cuando son menos personas en el grupo creo que se trabaja de una mejor manera, por lo menos si se ve en el semestre pasado, ¿ya? Otra cosa que quería señalar, que hubo una modificación también con respecto a la pauta de evaluación del trabajo final, ¿ya? Yo de todas formas también hoy revisé la pauta de la evaluación, la rúbrica, ¿no es cierto? Porque hay en todos los talleres hay un documento que es de descripción de la actividad, qué es lo que deben considerar, el formato de tipo letra, interlineado, el máximo de páginas y qué debe considerar cada uno de los talleres. Desde el ámbito cuantitativo estoy hablando y también está la rúbrica, eso está desde el primer día de clase. Pero ustedes saben que la evaluación a la docencia se efectuó el primer semestre y luego de ello uno recoge información con respecto al curso anterior. Y yo no quise pasar algunas cosas, ¿no es cierto?, con respecto a la evaluación. Muchos de los estudiantes declaraban que de repente no era tan claro o quizás estaba claro en el documento pero luego no se entendía y había muchas dudas. Y esas dudas luego perjudicaban la ejecución del taller. Por lo tanto, hoy voy a hacer una estrategia para que esas dudas se disipen, ¿no es cierto?, y ustedes no las tengan. Yo revisé también el instrumento de evaluación e hice algunas modificaciones muy mínimas con respecto a algunos indicadores que también me fueron señalados en el curso anterior. No lo pude hacer antes porque la evaluación de la docencia nos llegó la semana pasada, ¿ya? Y habemos varios profesores chicos que nos detenemos harto y hacemos modificaciones en función de lo que ustedes nos indican, ¿ya? Así que espero que con esta metodología podamos avanzar y mejorar la asignatura, ¿ya? Dicho eso, voy a... Rosita, si me puede, por favor, para poder compartir pantalla. Listo. ¿Ya? Tienen que ustedes recordar que ustedes pueden elegir si van a levantar los talleres bajo una modalidad cuantitativa o bajo la modalidad cualitativa. ¿Ya? Ustedes eligen como grupo. Quali, muy bien. Cuanti, muy bien. Bajo el cuanti, yo tengo la rúbrica y tenemos, ¿no es cierto?, las indicaciones. Bajo el quali, la profesora establece esa rúbrica y esas indicaciones, ¿ya? Y ese taller, como dice el cronograma, se debe entregar la próxima semana, ¿ya? Entonces nosotros vamos a alojar en el aula un repositorio donde ustedes puedan ir entregando esa evaluación, ese taller, ¿ya? Voy a mostrar el cronograma para que, ¿no es cierto?, estemos con esa claridad, donde estamos a jueves 24, tenemos la evaluación número 1 y No se ve, tenemos... profe. No. Se ve la carpeta. Ahí dejó de compartir. Ya, ahora sí se va a ver. Ahí sí. Ahí. ¿Ya? Entonces tenemos la evaluación número 1. En el siguiente ciclo ustedes van a ver preguntas de investigación e hipótesis, ¿no es cierto?, con la profesora. Y de ahí, ¿no es cierto?, tenemos la entrega número 2, que es el levantamiento del problema. ¿Ya? Porque hoy día también tienen que entregar, entiendo, el estado del arte, que es la tarea que hace la profesora Lidia. ¿Ya? Eso es una cosa. Y ahora les voy a mostrar. ¿La tarea 1 es para hoy día? ¿Es según cronograma? Sí. Lo que Ahora, yo supe, creo que la profe extendió el plazo. Sí, a 28. 28. ya. 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 Está bien, pues sí. Ya, chiquillo. Acá tengo la pauta. ¿Se ve la pauta? Sí. Ya. Esta es la pauta de evaluación de la presentación del problema.
¿ya? Tiene 4 niveles de insuficientes cuando no se encuentra presente. Suficiente, ¿no es cierto? Se señala, ¿no es cierto?, que hay un entendimiento de mi parte, pero que efectivamente falta fundamentación teórica o científica. Bueno es cuando efectivamente están los elementos para poder decir que se entiende que es un problema cuantitativo o el indicador, pero que efectivamente se podría haber profundizado más, y el excelente es cuando están los requerimientos, ¿no es cierto?, que sobresalen o que efectivamente se cumple, ¿ya? No se puede colocar acá 2 o 3 autores, 5 o 6 autores, no se puede colocar de que los antecedentes sean de tal año, porque va a responder a la problemática que ustedes elijan. Entonces, el que yo te señale a ti, oye, necesito que tengas a lo menos 15 autores, si es una investigación de tipo exploratoria, ¿no es cierto?, no vamos a tener muchas referencias, muchos antecedentes para poder apoyar, ¿no es cierto?, nuestro posicionamiento. Vas a tener algunos, entonces no puedo determinar un número de autores, un número de citas, un número de antecedentes. Por eso se deja en esta línea, siempre enfocándose en la problemática, el tipo de problema y el tipo de investigación, ¿ya? Acá está todo lo que tiene referencia a la presentación del problema, a la claridad de a la entrega de los antecedentes con respecto a lo que es un problema de tipo cuantitativo, ¿ya? El objetivo o sea, uno presenta el problema, tienen que terminar con la pregunta de investigación y luego declarar el objetivo general y los objetivos específicos, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, el objetivo general debe presentarse en la amplitud que me permita luego poder levantar ciertos objetivos específicos para responder a ese objetivo, ¿no es cierto?, que tiene una mayor globalidad. Entonces ahí tienen que también analizar muy bien los verbos de acción. Acá hay algunas propuestas mías, o sea, siempre utilicen un solo verbo, no, por ejemplo, conocer e identificar. No, porque para poder identificar también tienen que conocer. Entonces, utilicen la taxonomía, ¿no es cierto?, para poder ver el verbo preciso en función, ¿no es cierto?, de ese objetivo específico. Y otra cosa súper importante, ya sea para el quali o sea para el quanti, siempre tiene que ser evidenciable, ¿ya? Es difícil colocar un objetivo y yo luego poder evidenciarlo si es un objetivo que se declara en forma muy valórica o de percepción o de que no puede ser medible. A eso voy. Tiene que ser un objetivo que sea observable, porque ustedes luego tienen que concluir su investigación a partir de los objetivos específicos, ¿ya? Entonces, esta etapa, si no está bien construida, recae en problemas metodológicos luego, ¿ya? Entonces es la evaluación con respecto, ¿no es cierto?, al taller número 2 en este caso, 1 para mí, pero 2 en función de la asignatura que se entrega la próxima semana. ¿Ya? Esta pauta está en el aula. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo aquí les saqué el nombre al compañero, porque vamos a mirar un ejemplo. Muchas veces nosotros con un ejemplo nos da, ¿no es cierto?, la idea general de cómo podría ser. Yo el semestre pasado los alojé en el aula, ¿ya? Voy a hacer lo mismo, pero los cambié, estos son los del semestre pasado, ¿ya? Y son compañeros, ¿no es cierto? Porque se me pasó el nombre aquí ya lo vieron todos. No importa, puede ser cualquiera. Yo me preocupé de sacarle el nombre del archivo. Se me fue acá. Todo bien, que se sienta bien. Sí. Tengo 2 que son... Uy, justo son 2 varones los que elegí. Mira, casi nunca varones. Pero no me detuve en el género, me detuve en la calidad nomás de los trabajos, ¿ya? Independiente del género. También creo que aquí es el mérito, ¿ya? Ahora no sé si estarán tan contentos, para ellos será tan fundamental estar como ejemplo, no lo sé, ¿ya? Voy a cobrar derecho de autor. ¿Ya? Pero, ¿a qué voy yo? De que en la presentación del problema está muy claro cómo hizo la bajada, ¿no es cierto?, de un problema cuantitativo, donde se presentan datos,
desde el organismo más globalizante hasta lo más específico. Acá empieza con la OMS, con un dato totalmente actualizado, 2020, y va bajando, ¿no es cierto?, a la OCDE, y va bajando a autores, y va bajando, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿ya? Va bajando la información, llega hasta Viña del Mar, o sea, ahí ya llega a establecer su problema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me interesa que ustedes entiendan? De que el problema cuantitativo entrega datos, ¿ya? O sea, yo digo, hoy sí, los niños están con sobrepeso, y no puedo decir que es una apreciación mía, no, tengo que entregar información que señale de forma global, mundial, y que va bajando, ¿no es cierto?, como un embudo, o una pirámide invertida, ¿no es cierto?, que va bajando la información con respecto a la localidad, ¿ya? Y ahí ustedes podrían, mira, esto puede ser OMS, OCDE, MinSal, UNAEP, o sea, tú puedes ir bajando, Junji, puedes ir bajando en la información con respecto a indicadores de salud, ¿ya? Mineduc, ¿ya? Entonces, cuando yo ya llego a cosas nacionales, yo ya entiendo que está bien efectuada esa bajada de información. Porque recuerden que la investigación cuantitativa lo que pretende es generalizar el dato. Entonces, necesito situarlo en un contexto general, amplio, que me lo dan las instituciones internacionales, mundiales, nacionales. Entonces, ahí se dan cuenta, sí, está respondiendo al objetivo que tiene la investigación cuantitativa. Es un problema particular, pero situado en un contexto internacional, nacional, que yo pueda decir, mira, los niños que tienen sobrepeso y obesidad tienen menor nivel de actividad física. Y eso va a poder ser utilizado en Asia, Oceanía, ¿ya? En el continente que sea, porque se entiende que se alojó desde esta lógica. No es un objetivo, no es una problemática particular, es una problemática que responde a una situación de contexto mayor al específico en el cual yo estoy levantando la información. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, además que los datos van a justificar la necesidad de poder investigar en ese tema. En esta lógica, en la investigación cuantitativa, está situada bajo los datos como en todos sus capítulos, numérica y globalizante, ¿ya? Así que en esa estructura. Y luego que uno hace, oye, está la escoba, acá hay problemas graves, mezcla las variables, ¿ya? Y coloca ciertos autores que apoyen de que estas variables se relacionan, que hay una tensión. Y luego, ¿no es cierto?, a partir de la situación actual y a partir de esa tensión de variables, yo presento mi problema de investigación. ¿Ya? Preguntas. ¿Quedó súper claro? ¿Profe, podría repetir lo último, por favor? Lo de las variables. Ya. Que uno parte, ¿no es cierto?, entregando información con respecto a las variables de forma general. ¿Ya? Entonces, si yo voy a estudiar sobre peso y nivel de actividad física, yo entrego datos a nivel mundial, internacional, ¿no es cierto?, o panamericano, lo que sea, pero lo va bajando de sobrepeso y obesidad. Datos del nivel de actividad física. Y luego lo que hago es encontrar autores que me hablen de esa relación. ¿Cachai? Autores que apoyen tu tensión de variables y terminas tú diciendo, voy a revisar esto, pues voy a ver entonces si efectivamente pasa eso. Si hay una relación, si los niños con sobrepeso tienen mejor o peor nivel de actividad física, o tienen mejor o peor nivel de desarrollo motriz, ¿ya? No sé, si el rendimiento académico depende de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, si el rendimiento académico depende de la inteligencia emocional o no la inteligencia emocional, de la motivación. O sea, doy información con respecto a las variables por sí solas, en este caso voy a hacer siempre estos ejemplos en indicadores de salud porque son como los que hemos leído más, ¿no es cierto? Educación física y salud, y estamos todos como leyendo un poquito más de eso, o desarrollo motriz, pero también podría tirarlo a una situación educativa, por eso también dije rendimiento motriz, rendimiento académico con motivación, o estilos de enseñanza, o estilos de aprendizaje,
o política pública. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago es caracterizar estas dos cosas con datos para luego cruzarlas, apoyarme con autores y terminar con mi presentación del problema, con una pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación hace que yo levante un objetivo, y ese objetivo va a tener ciertas fases, no son actividades, ojo. Si yo voy a decir, voy a determinar si existe una relación entre nivel de actividad física y desarrollo motriz. Un objetivo específico sería identificar el desarrollo motriz, identificar el nivel de actividad física y luego relacionarlos. Ahí tenéis los 3 tipos de objetivos y ahí cumples con el anterior. Lo que yo no podría colocar es decir, voy a medir el desarrollo motriz, voy a aplicar un instrumento para medir el desarrollo motriz. Esa es una actividad. Porque el hecho de aplicar un instrumento va a hacer que yo identifique el IMC. Entonces yo me tengo que ir al fin. Y el fin es identificar el IMC. No es aplicar el instrumento. Ese no es un objetivo de la investigación. El objetivo, ¿no es cierto?, es identificar el IMC y para eso yo voy a aplicar el peso de la talla y lo voy a llevar al Z-score si son menores, ¿no es cierto?, de 5 años. ¿Se entiende ahí, chiquillo, eso? ¿Sí? Ya. Acá hay otro, ¿no es cierto? Yo acá, por ejemplo, esta es la forma, yo esto lo puse también, lo dejé así porque esta es la forma en la cual yo también corrijo cada uno de los trabajos. Yo entrego tu trabajo con estas correcciones y sugerencias porque se entiende de que luego de esto tú lo vas mejorando y vas a presentar el final. ¿Ya? El final es la consecución del trabajo desarrollado anteriormente. Y te entrego la rúbrica porque tiene que tener una evaluación, una calificación. ¿Ya? Pero entrego estos 2 tipos. Entonces ahí yo me voy deteniendo, ¿no es cierto?, en decirte, oye, acá le falta el año, mira, revisa este conector, mira, revisa esta coma, ya la puntuación, no se está entendiendo esto, entonces te voy tratando de ayudar, para que tenga un mejor, ¿no es cierto?, en lo que es redacción y también la entrega de la información. Acá, por ejemplo, está vinculando lo que es la depresión como una enfermedad, ¿no es cierto?, recurrente en el mundo. Mira, pues una cosa que no hemos hablado en este momento, esto es para que ustedes se den cuenta de la amplitud que tienen ustedes para poder investigar. De que efectivamente sea algo que les llame mucho la atención, o que les llame la atención, ¿no es cierto?, que hagan lectura sobre eso para poder hacer una investigación del corte que ustedes quieran. Porque uno podría pensar que este tipo de temáticas que son referentes, ¿no es cierto?, a la actividad física vinculada con problemas, ¿no es cierto?, de enfermedades de tipo psicológica, tendría un corte más cualitativo. No, esta es una cuantitativa. Entregó datos, ¿no es cierto?, sobre lo que es la depresión, la salud mental, ¿no es cierto? Ahí agregó al Ministerio de Salud, autor, y lo linkeó con nivel de actividad física, o actividad física de la Organización Mundial de la Salud. Y así se fue. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, yo igual reviso por consiguiente, o sea, estos conectores de párrafo tienen que estar también muy bien definidos. El por consiguiente tiene relación con el párrafo que se está hablando anteriormente, y acá no era por consiguiente, era otra idea. ¿Ya? Entonces, fijarse en los conectores. Si ustedes van a buscar, yo también les puedo entregar, no sé si lo hice ya, pero tengo un listado de conectores, ¿sí? Lo mostró. ¿Está? ¿Lo mostré? Ya, listado de conectores, que son súper importantes para la redacción. ¿Ya? Mira cómo él baja. Yo siempre, esto es como que, yo lo doy como tips, pero siempre uno baja porque, claro, ya presentó, ya, como llego a la pregunta. Yo siempre hincho de que ahí es a partir de la reflexión anterior. Si lo que tú hiciste anteriormente fue colocar evidencia y reflexionar sobre la problemática, a partir de esa reflexión, yo levanto esta pregunta de investigación. ¿Existe relación entre la depresión y la actividad física en estudiantes de primero, segundo, tercer y cuarto año de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso? Eso va a estudiar él. ¿Ya? Mira el objetivo general: determinar la relación existente entre la depresión y la actividad física. O sea, si hay una relación entre ellos. Identificar
Mira, acá puse identificar y clasificar la depresión de los estudiantes, identificar y clasificar la actividad física, relacionar la depresión y actividad física de los estudiantes. Ah, ¿Cuál bueno. sería un error? Está bonito, pero ¿cuál sería un error ahí? Que yo podría solamente colocar clasificar, porque yo para clasificar anterior a eso tengo que haber identificado. ¿Sí o no? No, no es necesario redundar. No, pues. O sea, yo tengo que saber cuál es el valor de este y cuál es el valor de este para poder yo ordenarlos y clasificarlos. Entonces, el identificarlos es un es un paso anterior a la clasificación. Entonces, deja clasificar. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Listo. Y de ahí, ¿no es cierto?, están las referencias de apoyo de lo anterior y que esas referencias tienen que estar a partir de las normas APA. Que aquí, no, en el primer taller, se da mucho de que no se adhieren mucho a las normas APA. Ya en el trabajo final, ya ahí sí. Y uno, claro, ahí uno les pone bueno, sí, sabéis que puso el número de página, porque se entiende que estamos recién en la inmersión, ¿no es cierto?, en este tipo de citaciones y están recién, ¿no es cierto?, acercándose a estas normativas. Pero desde el minuto 1, normas APA. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, chiquillo? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Que al principio del ramo se había dicho que igual habían temas que era como más pertinente realizarlos con una metodología cuantitativa y otros con una cualitativa. Entonces, por ejemplo, si yo planteo mi problema, que es más pertinente, no sé, cuantitativa, pero no me doy cuenta y lo planteo como una cualitativa, ¿usted igual lo va a poner como corrección o como sugerencia? ¿O no? Ah. Lo que pasa es que, claro, yo ahí te puedo decir, mira, ¿sabes qué? A partir del objetivo que tú tienes y a partir del tipo de... Porque, claro, es que un problema puede ser de las dos cosas. Si va a ser lo que tú, la inteligencia que tú tengas o el dato que tú tengas para poder presentarlo. ¿Ya? Yo sí lo que te puedo decir es a partir de la viabilidad. ¿Ya? Porque cualquier tipo de problema puede ser cuali o cuanti. Pero sí te puedo sugerir, cosa que luego le hagas una revisión. Pero esa decisión ustedes también la toman a partir de lo cómodo que ustedes se sientan en función del método. Porque a muchos de ustedes les va a gustar más el cuanti y a muchos les va a gustar más el quali, y uno tiene que respetar eso. ¿Ya? Entonces yo claro, yo todos los problemas quizás te los voy a mirar cuanti, por mi naturaleza, ¿ya? Pero uno tiene que ser súper respetuoso en eso. Yo sí te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Revisa este artículo. Yo, por ejemplo, habían temáticas que les faltaban artículos para el cuanti y les mandaba artículos, ¿ya? No estoy diciendo que a todos lo hice, porque eso sería también falso. Uno de repente, o sea, eran muchos trabajos. Entonces, Digo que ellos tenían que hacer los dos, pues. sí, pues tenían que hacerlo todo, entonces tuve que revisar como ciento y tantos trabajos y fue en un periodo de tiempo muy, entonces claro, eh, según en el momento en que uno está, esto les va a pasar como profe, chiquillos, de repente tú te levantás a las 5 de la mañana a revisar y los de las 5 y las 6 de la mañana les mandáis paper, una sugerencia gigante, pero ya cuando son las 8 de la tarde y ya he revisado como 40, ¿cachai? Entonces, yo puedo avanzar a ayudarte desde ese aspecto, pero uno es súper respetuoso a partir de lo que tú deseas hacer, ¿ya? Y no tengan miedo también, chiquillos. Esta evaluación, eh, si ustedes ven la pauta, también es tener claridad. Y claro, el enfoque luego quizás bajo una revisión de las profesoras te podemos decir, ¿sabes que este sería, lo mejoraría y mucho más si te fuera por este enfoque? Y luego tú puedes en los otros talleres irte al otro enfoque, si esto no, el que ustedes ahora hagan planteamiento del problema según un tipo de enfoque no significa que ustedes tienen que terminar en él, ¿ya? No significa eso. Sí se te puede colaborar, pero uno trata, un problema de investigación se puede presentar de las dos líneas, ¿ya? Ahora ahí es lo que tú tienes que ver, porque si yo voy a hacer un quali, tengo claridad cuáles son las formas de levantar información quali.
Entonces tienes que ir a observar clases, entonces hay tipos de problemas que el cuanti no los puede abordar. ¿Ya? Más allá de ir y aplicar un cuestionario, una encuesta. Entonces va a depender del tipo de problema que tú tengas, dónde lo tienes que alojar. ¿Ya? Y aparte que acá estamos en el supuesto, porque tampoco tienen que ir a aplicarlo. Entonces ustedes podrían hacer lo que quisieran en este caso. Salvarnos del COVID. Con la educación física. Eso. Hagan los trabajos con la pauta al lado, chiquillos. Háganlo, porque en verdad los indicadores son súper, describen súper bien lo que tiene que tener el problema. ¿Ya? Y si ustedes miran los indicadores de la pauta del taller, esos responden a los indicadores de la pauta final. Porque también fue algo que nos comunicaron en el curso anterior, de que luego se encontraron con una pauta final y habían cosas que no las habían visto. Y uno recoge eso y trata de mejorar el instrumento, y se mejoró. Hasta la semana pasada se estuvo trabajando en ello, y hoy día ya tenemos el instrumento listo, que tiene total coherencia, porque claro, llegó la evaluación a la docencia recién, y uno trata de responder a eso. Pero también es la importancia, yo también he dicho en esta, o sea, el primer semestre estuvimos en paro y muy pocos estudiantes participaron de la asignatura, entonces luego se retornaron del paro y muchos se perdieron clases y muchos no revisaron los videos. Entonces, claro, hay ciertos vacíos, pero ahí hay que también tener cierto compromiso con su aprendizaje en función de buscar y utilizar todas las vías de información que se están entregando en este nuevo formato, que creo que es mucho mejor que el anterior, porque anteriormente si tú faltabas en una clase, no tenía la profe grabada, ¿ya? En eso es mejor, nada más. O sea, hay muy poquitas cosas que son mejor. Vamos a avanzar, ¿no es cierto?, en el marco teórico, que yo entiendo que ustedes avanzaron con la profesora Lidia, ¿ya? Yo igual tengo todas las temáticas bajo la lógica cuantitativa, pero el marco teórico es una cosa más transversal, ¿ya? Es un apartado transversal porque tiene el mismo objetivo y la misma forma de presentarse, ya sea para un cuanti, un quali y un mixto, ¿ya? Y esto yo parto acá porque el marco teórico, el que ha hecho una tesis tiene ciertos, el marco teórico tiene cierta características que efectivamente para los trabajos de investigación, las tesinas, las tesis, ¿no es cierto?, hay mucha detención, hay mucho tiempo en ello, hay mucha lectura. Entonces, efectivamente que hay harto meme, harta cosa, ¿no es cierto?, sobre el marco teórico. Y es una realidad, el que como profe ustedes lo van a ver luego y como estudiante. Porque se torna un poco tedioso, y por eso la importancia de que la revisión y que el tema que usted esté trabajando sea de su interés, que a usted le guste, porque si no, lo va a pasar mal, ¿ya? Va a pasar mal. Leer algo que no me interesa o leer algo que no me gusta hace que sea difícil. Yo elegí algunos. Estos son memes que nos mandábamos cuando, no sé, entre profesores cuando estamos revisando las tesis, y también son memes que nos hemos mandado entre compañeros de magíster y cuando yo estaba haciendo doctorado, un montón de memes, ¿no es cierto?, con respecto a eso, ¿ya? Y si hay memes sobre algo es porque algo pasa. Es contingente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese marco teórico? Algo que efectivamente yo hago una revisión a la literatura, pero es la piedra que diseña metodológicamente mi investigación. Porque en el marco teórico yo conceptualizo, defino y articulo mis variables de estudio. O sea, si yo voy a estudiar el IMC con el nivel de actividad física, yo en el marco teórico digo qué es lo que es el IMC, cómo se mide el IMC y la investigación que se ha hecho del IMC.
y digo qué es en la actividad física, cómo la definen, cómo la clasifican y la investigación que hay en la actividad física. Entonces, efectivamente, eso me permite a mí decir, esas son las variables, desde esa prisma y esa vereda usted está entendiendo cada concepto. Entonces, no es solamente rellenar con 20 páginas o 30 páginas, ya antes eran 100 y tanto, porque las redes eran de 300 páginas. No es solamente rellenar y sumar páginas, ¿ya? Tiene relación también con la línea teórica que ustedes tienen. Y ya que pasamos a epistemología, usted evidencia su posicionamiento epistemológico en el marco teórico. Y no se puede equivocar. No, y aquí yo hago esa diferencia. Por ejemplo, si usted va a hablar de desarrollo motriz, y va a hablar que el desarrollo motriz, pero lo sitúa bajo la motricidad humana, que ese es un posicionamiento epistemológico, ¿no es cierto?, de entender el movimiento humano como diferentes áreas o conductas del ser humano que se relacionan entre sí y que ninguna está por sobre la otra y que hay una dependencia de esta. Eso es la motricidad humana. Luego usted no me puede citar autores que definan movimiento, que puede ser para todos lados, bajo autores con la psicomotricidad, po. Porque yo digo, chuta, pero este no me había dicho que el movimiento era articulación y que todas las áreas están articuladas y que cuando una persona se mueve también piensa, y luego me citó a Wallon, que Wallon es el padre de la psicomotricidad, y Wallon dice que la motricidad es acción, pensamiento y nada más, que no hay cultura, no hay emoción. Y si me dice, después me sitúa Piaget, que claro, todos dicen, ¡ay, Piaget es súper bueno! Sí, pero Piaget entendía que las habilidades motrices eran importantes y la motricidad era importante hasta los 7 años, porque tenía solamente una relación con los aspectos cognitivos. ¿Te das cuenta que uno dice, ¿se entiende? Yo no sé cómo me veo en la cámara, chiquillos, yo juro que... Estupenda. No sé, yo veo al revés, soy yo, ¿ya? ¿Se entiende eso o no? Claro. Entonces, en el marco teórico, ¿qué es lo que se hace? ¿No es cierto? Y hay diferentes conceptos que se utilizan, pero al final es lo mismo, el marco teórico, la revisión a la literatura y el estado del arte. El estado del arte es decir, mira, esto es lo que se sabe de la temática en este momento. La revisión a la literatura es revisión y el marco teórico responde a esas tres. Entonces, van a encontrar esa terminología, pero alude a lo mismo, ¿ya? Tiene estos elementos. Entrega el desarrollo desde la perspectiva teórica, que es lo que se sabe a partir de ese término, o esas variables, o esos ámbitos de estudio. Te da el estado del conocimiento, porque se supone que una tesis tiene que ser, o un marco teórico tiene que ser actualizado. Yo acá no estoy señalando que no tengas que utilizar los libros que son Biblia. No. O sea, yo debo utilizar libros que son, que son los inicios de ciertas teorías. Pero sí tengo que entregar información actualizada con respecto a qué es lo que se está investigando en esa área, en estos ámbitos, y qué es lo que, ¿no es cierto?, cuáles son las investigaciones más recientes o las teorías más recientes, ¿ya? Y ahí está el sustento teórico donde usted se posiciona, porque tú puedes posicionarte donde tú quieras, tú puedes entender el movimiento desde la motricidad humana, desde la psicomotricidad. Eso es una decisión del investigador. Y uno no puede cuestionarla al revisarlo. Solamente tiene que haber una congruencia. ¿Ya? Solamente una congruencia. ¿Qué es lo que hace el marco teórico? Orienta el estudio. O sea, si tú desarrollaste la temática nivel de actividad física, desarrollo motriz, luego tú no me podías hablar sobre hábitos de vida saludable y los ambientes libres de tabaco. Tenés que haberlo desarrollado anteriormente. ¿Ya? Previene errores metodológicos porque una persona puede entender de que voy a medir, no sé, la inteligencia emocional vinculada con las dimensiones de la autoconfianza, y otro puede entender de que la inteligencia emocional es la relación con el otro.
Entonces, yo en el marco teórico, cuando clasifico la inteligencia emocional, me adhiero a un autor, y ese autor tiene una clasificación, y luego esa clasificación es la que yo tengo que llevar adelante para mi diseño metodológico. No podría yo, en el marco teórico, donde tengo mi sustento, hacer una clasificación o determinar ciertos ámbitos de una variable y luego cambiarlas en el diseño metodológico. No, tengo que respetar mi sustento anterior. ¿Ya? Proveer un marco de referencia, porque efectivamente me dice, mira, esto es lo que hay y yo estoy acá. Y vamos a ver si mi investigación se relaciona con lo que hay o se contrapone. Y eso no hay problema. Si yo, por ejemplo, encuentro de que todo el mundo dice que existe una relación entre el rendimiento académico y el desempeño docente, y luego en mi investigación a mí me salió de que los niños que tienen bajo rendimiento, alto rendimiento, los profesores no tienen, ¿no es cierto?, conocimientos, competencias del saber, del hacer y del ser, si lo vas a llevar en esa línea, y te salió de que igual los niños tienen buen rendimiento, no desecha tu investigación, ¿no? Una se contrapone nomás con la teoría que hay, ¿ya? Pero efectivamente hay un marco teórico que te antecede, uno no parte de la nada, uno tiene que utilizar la investigación ya realizada para poder avanzar y continuar con ese avance de la comunicación, ese corpus de conocimiento que nosotros hablamos, la unidad 1 que se va creando, que la ciencia, ¿no es cierto?, se va creando a partir de supuestos, a partir de teorías, uno tiene que aportar a ella, pero siempre con un piso, y ese piso, ¿no es cierto?, es tu marco de referencia, ¿ya? Y ahí se definen las variables y las hipótesis, porque tú efectivamente, una vez que tú hiciste la presentación del problema, tienes el marco teórico, tú ya dijiste de que se relacionan o no se relacionan dos cosas, y eso son hipótesis. Las hipótesis son supuestos teóricos, ¿ya? Y defines las variables, porque si vas a investigar IMC y vas a investigar, ¿no es cierto?, sobre el nivel de actividad física en el marco teórico, tú las defines conceptualmente. ¿Ya? Entonces hacen ese tipo de trabajo. Se hace una sustentación de tu problema a partir de lo que se ha investigado en él, se hace una definición conceptual, qué vas a entender porque hay muchos autores, ¿no es cierto?, que mira, de hecho en la actualidad hay dos líneas en la psicomotricidad. Hay una línea que es mucho más dura, ¿no es cierto?, que habla sobre la psicomotricidad vinculando solamente lo cognitivo con lo corporal, y hay ahora una línea de psicomotricidad más vinculada a la educación, de que te está hablando de las emociones. Pero aún así se queda con 3 áreas. No avanza en las otras áreas, cultural, política, como avanzan las otras. ¿Te das cuenta de que igual uno tiene que estar leyendo? Por eso yo le digo, usted investigue de lo que sabe y de lo que le guste va a poder leer, ¿ya? Se definen, ¿no es cierto?, los términos básicos. Hay definiciones. Según este autor, esto se entiende por esto. Cuando nosotros hablamos de autocuidado y vida saludable, hay muchas líneas. Entonces uno se tiene que adherir a ciertos autores y con eso te mantienes, ¿ya? Y también ahí uno los define, porque el autocuidado y la vida saludable no es solamente alimentación y actividad física. Tú puedes utilizar solamente esos dos conceptos, pero tú luego en un momento tienes que declarar que si bien el autocuidado y la vida saludable tienen diferentes dimensiones, yo voy a ocupar 2. Y eso lo declaras. Porque si yo digo autocuidado y vida saludable y lo dejas general, uno ¿qué espera? Que estén todas las variables. Entonces tú tienes que identificar, no, mira, estas son las variables reconocidas por los autores que me sustentan teóricamente, pero yo voy a utilizar estas 2. Pero igual las defines en el marco teórico todas. Entrega en el marco referencial, entrega trabajos empíricos previos, o sea, debe tener investigaciones, qué es lo que se ha investigado en la temática y cuáles son los principales resultados. Profesora, Dígame. ¿puedo volver a la diapositiva anterior que quería anotar algo pequeño? Ya, gracias. ¿Ya? Ahí es donde ustedes, por ejemplo, en la revisión de esa literatura, de esos trabajos empíricos, ¿no es cierto?, tienes que buscar información que apoye tu problemática, ¿ya? Que apoye esa tensión. Muchas veces no vas a encontrar quizás las dos tensiones unidas,
¿ya? Pero si tienes información con respecto a una de esas variables, entrega la información con respecto a una de esas variables. Sobre todo en las investigaciones de corte exploratorio, porque de repente hay una temática que ha sido muy estudiada, pero como tú la estás, es una investigación que está recién surgiendo, una de las dos variables va a tener mayor información que la otra, ¿ya? Entonces, si tienes de las dos, entrega información de las dos variables, cómo se relacionan, y si no, por separado. Pero entregas información empírica sobre ellas. Profe, pero tengo una duda, es que, por ejemplo, en la presentación del problema, uno ya entrega información que es de lo global a lo... O sea, más datos quizás, pero uno puede repetirlo de nuevo en... Sí, ya. Pero no repites el dato, porque el Ya, dato ya lo entregaste. Lo ya que tú, está. por ejemplo, si entregaste el dato que los niños están en una situación de sobrepeso y obesidad, y según la OMS, 43.000 millones de cabros, ya, ese es un dato. Lo que tú haces en el marco de referencia es decir, según la OMS, el sobrepeso es definido como, o el índice de masa corporal es definido como, ¿cachai? De que es conceptual. Ya, ya sí. ¿Ya? Y luego tú te vas a investigaciones, más que organismos. ¿Ya? Porque el organismo, ese dato lo saca a partir de investigaciones, entonces uno va como atrás para el sustento. ¿Ya? Sí, muchas veces uno profundiza un dato que entregó anteriormente, porque la presentación del problema tú tenés que elegir, pues, porque son 2 páginas, 3 páginas. Entonces, claro, uno elige los datos más potentes, pues. Y luego en el marco teórico te da la posibilidad de entregar mayores antecedentes, pero uno también busca, en el marco teórico, uno evidencia la revisión a la literatura. O sea, yo espero que tú me tengáis más autores, yo espero otra información, espero que me impactes con la información que entregas, que sea innovadora, actualizada, contextualizada. ¿Ya? En esa lógica. Profe, ¿y los autores que se presentan en la presentación del problema se podría decir entonces que son como más generales y los del marco teórico son más específicos? ¿Una cosa así? Sí, Ya. sí. Ahora, por ejemplo, tú en la presentación del problema, tú cuando utilizas autores y no utilizas organismos, porque el organismo te puede entregar antecedentes con números, 20 millones de cabros chicos, los organismos hacen eso en las variables de salud. Los autores te explican relaciones, te explican causas y efectos, porque son investigaciones. Entonces uno va utilizando esas dos cosas en la presentación del problema, el dato y después, como les dije yo, van relacionándolo con los autores. Pero en el mundo teórico, lo que uno hace es autores, porque el autor te profundiza, te puede clasificar. O sea, si vamos a hablar de habilidades motrices básicas, tú puedes ir, ¿no es cierto?, a la clasificación que hace Batalla Flores, que hace Susana Sevi, que hace... a ver, ayúdenme ustedes, pues si están en didáctica, que mi mente es frágil. El bicho apagó la cámara. Honestidad virtual esa. Como... ¿Ya? Entonces, claro, uno cuando va al marco teórico, tú puedes decir, según Batalla Flores, las habilidades, ¿no es cierto?, se dividen en habilidades motrices básicas, específicas y técnicas. Según Sevi, que utiliza la base, la clasificación de Batalla Flores, ella agrega las habilidades específicas y compuestas, especializadas y complejas, suma Sevi. Y anterior a eso, Castejón hablaba de las habilidades cerradas y las habilidades abiertas. ¿No es cierto? Entonces, claro, uno, mira, estáis hablando de las mismas habilidades, pero tú así, mira, un caminito. Eso no se puede hacer en la presentación del problema. Tú ahí tenés que ser clarito, entregar datos y decir, oye, que la persona cuando lo lea, chiquillo, este es un dato. Lo toma, no lo deja. Yo, cada vez, pum, a tu mamá, a tu hermano, a quien sea, léelo. Cuando mi mamá me dice, oye, esto es un problema, y dije, estate, la hice. Ese es un problema. Es verdad, ¿ya? Eso. Porque la investigación tiene que ser para todos. Y todos tenemos que, cuando tú presentas muy bien un problema, independiente si yo lo conozca o no, si tú me entregáis datos y me decís, oye, esta organización tal escoba, o sea, algo hay que hacer. Eso es transversal, un problema es transversal, cualquiera lo puede entender. Un profesor a mí en el doctorado me decía, usted se sube a un taxi y le explica
su tesis. Si usted no es capaz de en una hoja o en una cuadra explicar su tesis, es porque no tiene claridad de la temática. Claro, porque el que mucho habla se enreda, pues, y tiene que explicar mucho un problema que tiene que ser muy simplecito, muy pa, y que todo el mundo lo pueda entender. Y eso es que tenía antecedentes, y eso está, pum, en la presentación del problema. Es un desafío la presentación del problema porque efectivamente en poco espacio tú tienes que evidenciar que existe un problema, evidenciar desde el organismo y evidenciar desde la teoría, desde la investigación, desde los estudios, la empírica. ¿Ya? Quizás por Pero eso no somos obligatorios ni ni en preescolar ni en tercero y cuarto medio. Eso es una línea también. claro, nosotros, por ejemplo, no logramos convencer al mundo de que tercero y cuarto medio el estudiante era súper importante que mantuviera en el currículum obligatorio educación física. Sí. No hemos logrado levantar información que en preescolar es súper importante. Y ahí es porque nos falta investigación. O sea, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta, entre comillas, nosotros en el grupo de investigación investigábamos en desarrollo motriz y en niños chicos, preescolar. Porque mi lógica es que yo quiero abrir mercado a los profesores de educación física. Y yo creo que la habilidad motriz básica es la base para las habilidades más complejas. Y que siempre he creído que el especialista tiene que estar ahí en las primeras edades. Porque tiene mayor recurso, tiene mayor información, está formado en la especialidad. Entonces, si un niño pasa todo lo que es el desarrollo sensorial, que es vital para cualquier otro tipo de adquisición de conducta, y nosotros somos especialistas, ¿quién debe estar ahí? El profesor de educación física. Cuando el niño aprende a caminar, cuando el niño aprende a rodar, cuando el niño aprende a manipular. ¿Ya? Pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir para atrás. Ir a buscar, primero, que estemos todos formados en ello, que efectivamente entendamos lo que es la educación preescolar, conozcamos sus bases curriculares. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tratar de convencer, pero no podemos convencer desde nuestras percepciones o supuestos. Tenemos que convencer a partir de la investigación. Y ahí hay un desafío. No hay investigación a nivel preescolar. Es súper. Y eso nos ha permitido como grupo estar en situaciones como de discusión. Nos permitió, ¿no es cierto?, hacer el convenio con Junge a nivel regional. A futuro tenemos que capacitar nosotros a las educadoras de párvulo, nosotros estamos investigando en ello, le estamos dando información. Y nos permitió también estar, ¿no es cierto?, tener una posición en el IND para hablar sobre este grupo etario. ¿Cachai? Entonces, claro, uno tiene que empezar a posicionarse para que el discurso a partir de la investigación se implemente y se abran esos espacios. Y ahí vamos a lograr que los profes de educación física, pum, vayan. Pero primero hay que evidenciar qué es lo que está pasando a nivel de desarrollo motriz. ¿Quién de ustedes ha leído las bases curriculares de educación parvularia? No, yo parvularia no. Digo, un nivel educativo en nuestro país, po. Sí, de hecho me encanta. No sé por qué no lo he hecho. Y ahí uno se da cuenta porque si uno la mira y uno cuando hace una lectura de las bases curriculares, que mira, me estoy yendo al otro lado, pero cuando uno hace una lectura de las bases curriculares, uno dice, no están hechas por propia educación física. Claro, no está incluido. Imagínate que a las educadoras de párvulo le hablan de fisiología, po. Las En la mallas de ellas no involucran casi nada de la Nosotros educación. ya hicimos el estudio de todas las carreras que en Chile Las dictan las sapeamos. asignaturas y nos fuimos a ver su malla curricular, los créditos. Y ellas desarrollan, las bases curriculares tienen tres líneas transversales, y una línea transversal es la corporalidad y el movimiento. Es una línea transversal, ¿ya? Pero aún así, ellos en su formación profesional, No, la mayoría tienen 2 créditos en su formación profesional sobre movimiento. Qué horror. Y Es ahí que uno- ellos son la base del movimiento de las personas, del desarrollo. Imagínate que en ese grupo etario el movimiento representa la vía de comunicación. O
sea, es vital. Y ahora nosotros, por ejemplo, yo ando hinchando, porque ya está bien, nivel medio mayor, nivel medio menor, pero yo estoy hinchando con sala cuna. Porque para mí la sala cuna sigue siendo asistencialismo solamente. Que los niños van, los dejan en su cunita y no hay estimulación. Acuérdense que en los primeros años de vida están todos los movimientos que son, todo lo que son los reflejos, y que te condicionen, te entregan información con el desarrollo neurológico del niño. Entonces, ¿te das cuenta la importancia que tiene? Y ahí estamos. Esa es Todavía. es difícil, porque igual uno tuvo que ir a estudiar otras cosas, po. Ir a conocer, piense, bueno, acá ya hay otro dato, que las educadoras de párvulos no están en la carrera docente, po. Desde este año, de forma gradual, van a empezar a evaluarse. Piensen de que todavía hay centros de formación técnica que tienen la carrera de educadoras de párvulo, y eso por ley no debiera ser. Y hay carreras de educación de párvulo que no están acreditadas, y eso por ley tampoco se puede hacer. Con las pedagogía y medicina, ¿no? Son obligatorias, y no están acreditadas. Entonces uno ahí empieza a decir, claro. Y la investigación con respecto al desempeño académico de los profesores, las educadoras de párvulo tienen el peor desempeño. Ahí, por ejemplo, andamos bien, porque en la católica, a partir de los números, de los puntajes de ingreso y de la evaluación que se hace, a partir de la ley, la evaluación que se hace usted en primer año y que se hace al final, es la que tiene los mejores puntajes. Y esa que tiene los mejores puntajes, en la Pontificia, tiene 2 horas de educación física, motricidad, y se la dicta en nuestra escuela. Por eso también uno sabe las deficiencias que hay. Chiquillos, sí, ese es el futuro. Yo pienso que Esa es la que es. Y adulto mayor. Sí, también. Ahí está. Y un problema es un espacio es una oportunidad, pues pasa a ser una oportunidad. Sí. Entonces, lo que uno tiene que hacer para poder estos problemas, ¿no es cierto?, que uno tiene, y estos supuestos, y estas ideas que uno se le va ocurriendo, y la reflexión o la complejidad de cierto espacio, ¿no es cierto?, uno tiene que ir a las fuentes. Y hay 3 tipos de fuentes. Fuentes primarias, secundarias y terciarias. Para la investigación uno utiliza la mayoría, ahí está mal escrita la palabra estudio, ¿ya? La mayoría la utiliza las fuentes primarias, ¿ya? Porque ahora la sociedad del conocimiento está tan accesible, que uno puede encontrar inmediatamente artículos científicos. Antes no, pues imagínate que las universidades tenían que pagar para poder entrar. Piensen que yo cuando hice mi tesis no existía Google, po. Ándate, cabrito. No existía, yo tenía que ir a la biblioteca a revisar el libro que la Rosita había comprado. Si la Rosita no había comprado el libro, yo aprendía lo que había ahí. Y no estamos hablando de tanto tiempo atrás. No. Imagínense qué va a ser cuando a ustedes les toque estar en esta situación que estoy yo, y estén haciendo clases, y sus estudiantes vean como que, oye, qué generación. Sí, piensen que nosotros no teníamos computadores, era la máquina de escribir, no había teléfono. Yo tuve mi primer teléfono una vez salido de la universidad. Y yo no te estoy hablando, yo tampoco soy de las más viejas, po. ¿Ya? Pero a eso voy, de que en la información, hoy por hoy, es mucho más transversal y está más al servicio, ¿no es cierto?, de la sociedad. Anteriormente la investigación era cerrada para las universidades y era como se cuidaba mucho en función de que no se entregaba. Era muy difícil que alguien te entregara su información porque había muchos resguardos sobre el trabajo que llevaba eso. Ahora todo el mundo quiere publicar. ¿Ya? Y ahí igual yo hago mi salvedad, o sea, es importante publicar, pero ¿para qué quería investigar? ¿Quería investigar para publicar o quería investigar para mejorar y para efectivamente ser ese rol agente social de modificar y mejorar los problemas de la sociedad? ¿O quería investigar por investigar? Yo prefiero mucho más demorarme y hacer investigaciones, no, o sea, no sé, es nuestro posicionamiento, pero nosotros no le hacemos el asco a revistas ni Easy, no le hacemos acto ni a la Cielo, ni a Deporte, a nada. Donde podamos, vamos a entregar información. Porque no Instagram. Da lo mismo. Sí. La información es información y la investigación es investigación igual. Pero Sí, la importancia es que llegue a las personas, pues si no, es lo que nos pasa, pues. Nosotros no más sabemos lo importante que es la educación física.
pero no todo el mundo lo sabe. Y eso es porque la información está siendo restrictiva, ¿ya? Entonces, esa información que antes era mucho más restrictiva, ahora está mucho más abierta. Y ahí está la investigación primaria, que son datos de primera mano, o sea, el artículo científico. Hay autores que te dicen de que, mira, un marco teórico debiera tener, ¿no es cierto?, o un artículo científico, el 70% deben ser artículos científicos. Porque a diferencia de los libros, los artículos científicos tienen un proceso para difundir esa información que tiene más restricciones en función de cómo se llevó adelante la información que se entrega. Todas las revistas tienen un comité editorial, evidentemente, pero también tienen revisores. Entonces a ti te llegan artículos y te lo revisan pares de manera ciega, ¿ya? Y te dicen si efectivamente es un artículo que va con la teoría, está bien hecho. Un libro no, po. Un libro no tiene ese proceso. Solamente el comité editorial y está, ¿ya? Y sabemos de muchos casos de profesores que tienen propias editoriales. INDE, por ejemplo, que yo creo que varios de ustedes han leído, porque es uno de los libros, es una editorial española que tiene muchos libros en nuestra materia, y uno empieza a mirar y resulta que, claro, hay autores, ¿no es cierto?, que son dueños de INDE, pues. Entonces, claro, publican, pero no sé, la rigurosidad científica que tiene un artículo científico, los libros no la tienen. Y también los libros, en lo que es la actualidad del conocimiento, también están un poco más atrás porque tienen un proceso mucho más lento, a partir de su extensión, ¿no es cierto?, y de lo que significa publicar un libro, ¿verdad? Entonces, por eso la mayoría están en la línea de los artículos científicos. Las tesis, ¿ya? Uno la tesis la lee, y claro, las tesis de magíster, de doctorado, son sumamente importantes, po. Yo solamente te traigo a colación la tesis, ¿no es cierto?, del doctor Manuel Sergio, ¿no es cierto?, que a partir de su tesis doctoral se levantó la línea de la ciencia de la motricidad humana. Entonces, decir que una tesis doctoral no hay que tomar en consideración es un error. Piensen que a partir de esa tesis doctoral, que en su primera instancia fue rechazada, ¿ya? En la historia, ¿no es cierto?, que cuenta a partir de los libros de Manuel Sergio, y luego fue adquirida, pasó la primera comisión, se creó y tiene los fundamentos y los cimientos de la motricidad humana, cosa súper importante. Entonces, chiquillos, capaz que su tesis también sea lo mismo, uno nunca sabe. Si la idea de ustedes es súper innovadora, puede ser una fuente primaria, ¿no es cierto?, importante. Luego están las fuentes secundarias, que son listas o compilaciones de fuentes, ¿ya? Que son, por ejemplo, revisiones sistemáticas. Hay artículos de revisiones sistemáticas, que todos los leemos porque es un autor que pescó y hizo ya la revisión de todo lo que había y te dice, mira, esto es lo que hay. Pero ya pasó por un filtro, ya pasó por una toma de decisiones, ¿ya? Entonces, por eso uno las utiliza, pero siempre hay que ir a buscar el dato, hay que ir a buscar el autor que lo dijo. Y las terciarias ya no se ocupan mucho, pero son documentos que comprenden, no sé, que tienen los documentos secundarios. O sea, ya la línea, el Chile es mucho más extensa. Entonces, existen estos tres tipos de fuentes, hay que utilizarlas, pero las fuentes primarias, ¿no es cierto?, son las más recomendadas en la actualidad, ¿ya? ¿Sí? Y para eso, ustedes ya revisaron diferentes repositorios, ¿ya?, de diferentes revistas que son abiertas, y cualquier información que ustedes tengan y no puedan bajar una revista o un artículo de su interés, ustedes tienen que comunicarse con la biblioteca, porque la biblioteca te da link de acceso luego para que tú puedas ingresarlo, o lo compra para ti, ¿ya? Y eso es para todos, estudiantes, profesores, personal de servicio, todos tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que nuestra biblioteca tiene, igual la biblioteca de la universidad tiene altos repositorios, que de repente uno no los conoce, ¿ya? Y cuando se les hizo el inicio a la universidad, se les llevó a la biblioteca y la Rosita les hablaba, pero muchos de ustedes, uno no pesca el primer día de clase en la universidad, po. De eso les habló, po. De todos estos repositorios les habló ese día la Rosita, ¿ya? Y que uno ahora en cuarto año, tercer año, no empieza a decir, oye, es necesario, ¿ya? La importancia del tesauro, ¿no es cierto?, porque acá están las palabras clave y son las palabras que son reconocidas a nivel mundial y que tienen la misma definición. O sea, ustedes cuando hagan el resumen y abajo tú tienes que colocar las palabras claves que
que en 3 a 5 palabras, que es la normativa, tú debieras tener los elementos principales de tu tesis, hay que ir a buscar, ¿no es cierto?, las definiciones ahí. Sí, estamos pasados, pero no me demoro nada. Ojo, existen sistemas de plagio y los profesores utilizamos sistemas. Entonces, cuando hay esta asignatura, te permite crear. ¿Se acuerdan que yo les dije? Y se van a apoyar en autores. Entonces, yo lo que hago es tomarlo y tirarlo al Plaxcam. ¿Y qué me hace el programa? Me dice, mira, de lo que dijo este estudiante, el 80%, el 90% No es suyo. viene de acá. Y me dice de dónde viene. ¿Ya? Entonces, la importancia de que si usted va a citar a un autor y va a copiar lo que él dice, no hay ningún problema, pero colóquelo entre comillas. Las comillas acá son importantes, no es una puntuación más, ¿no? Las comillas para mí significan una cita textual y coloca el número de página donde lo sacó. Si tú puedes reconocer y puedes avalar tu idea bajo otro autor, pero siempre respetando la autoría del otro. Pero si usted me saca las comillas, eso ya pasa a ser plagio. En esta primera yo te digo, oye, te faltaron las comillas. No te digo estáis haciendo plagio porque es muy dura la palabra. Yo te digo a ti, te faltaron las comillas y te faltó el número de página en este párrafo. Ahí te estoy diciendo, detente, ¿ya? Las normas para poder citar. Va en directa relación con lo anterior. Hay normas que son transversales para todos, y estas son, ¿no es cierto?, las JAPA. Todo documento, en el idioma que sea, responde a este tipo de citas, responde a esta forma de evidenciar el trabajo del otro. ¿Ya? Porque se supone que nosotros vamos construyendo, co-construyendo con lo anterior, y vamos avanzando, pero en conjunto, como sociedad del conocimiento. Entonces, estas normas, ¿no es cierto?, te dicen cómo tienes que hacer las referencias y cómo tienes que citar y cómo tienes que presentar los resultados, las tablas, las imágenes, todo. Todo tiene una indicación. Las tablas son con 3 líneas, no son con líneas, ¿no es cierto?, verticales, solamente líneas horizontales. Si tú me tiras una línea vertical, ¡pum!, te fuiste para afuera porque normas APA no lo deja. Y uno dice, una tontera, sí, pero esa tontera es para que la entienda en Asia, en América, en Oceanía y en Europa. ¿Ya? Toma de decisiones. Usted ahora es el momento de tomar decisiones, sobre todo para la próxima semana, que es la presentación del problema. Tomar decisiones, revisen todo, para que elaboren una buena presentación del problema, ¿no es cierto? Y tengan todos sus antecedentes para el marco teórico. ¿Ya? ¿La variable ya? Es eso. Acá, no eres tú, es tu marco teórico. ¿Ya? Eso te posiciona. Preguntas. Súper agradecida por los que se quedaron disculpando, ¿no es cierto?, La pasada. la pasada. ¿Alguna pregunta, chiquillo? ¿No? Cualquier duda que tengan antes de entregar el trabajo, me escriban un correo electrónico. ¿Ya? No hay problema en ello. ¿Ya? Que ahí yo también tengo que hacer un mea culpa, porque en la clase, la anterior, de 10 correos, contesté 8, y la que no le contesté, en la evaluación a la docencia me dijo, pues profe, yo le mandé un correo, no me lo contestó. Entonces yo ahora me hice mi dije, bueno, si yo voy a decir que me mandan un correo, voy a contestarlos todos. Se me pasaron 2 y soné. Y no se me puede pasar ninguno. Mándenlo con tiempo, sí. Así, profe, yo no sé, no es fácil ser profe, sí. Bueno, todos lo vamos a vivir y no es fácil. Somos prisioneros de nuestras palabras. ¿Ya? ¿Preguntas? Capaz que fue alguien que esté acá, pues el que me mandó su correo. Oh. Nacho, Nelson. A Nelson le contesté. Café. Sí, profe, me contestó todos los mails que le mandé. Ucha, al que no le contesté. Al Ignacio. Al Nacho.
Ahora, De yo toda le la mandé cara. correo, profe. Yo no le envío ni correo. No, no. Ya, chiquillos, un placer como siempre. ¿Ya? Buen trabajo y buen día. Buena semana. Igualmente, Y profe, buena que esté evaluación en bien. la primera unidad. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias por todo. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao, profe.